buenas tardes. Soy el profesor Antonio González Montes y me encuentro listo para comenzar con esta segunda semana de clases en este curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Lecturas literarias hispanoamericanas. Como sabemos, dentro de la literatura como actividad académica, como campo de estudio, hay dos operaciones que son constantes, que son permanentes, a través de las cuales se nos da ese objeto de estudio tan difícil de captar en toda su intensidad, en toda su profundidad, que es la literatura, el objeto estético, ¿no? Y entonces, esas dos operaciones que permanentemente estamos realizando en este campo especializado, reconocido por la Universidad Adelante José Luis Santaria, vayan ingresando que estamos comenzando la clase haciendo referencia a que en este curso, por el propio nombre del curso, pero sobre todo por la naturaleza de la literatura en tanto campo de estudios, son importantes y permanentes dos actividades que están marcadas en el nombre del curso. Es decir, es permanente la actitud, la aptitud, la actividad de la lectura en el curso, y es también permanente la actividad de la escritura. A través de la lectura ingresamos a las obras literarias, ¿no? Ingresamos al poema, ingresamos al cuento, a la novela, al ensayo, a la obra de teatro, a la prosa zapátida de Ribeiro, o a las prosas, a los poemas en prosa de Rubén Darío, o de Cortázar, o de Gabriel García Márquez, o de Mario Vargas Llosa, o de Miguel de Cervantes. Es decir, la lectura es la llave, la lectura es la operación a través de la cual, y mediante ella, es que podemos tomar ese contacto maravilloso con las obras literarias de cualquier época, de cualquier dimensión. Y a propósito de ello hemos venido proponiendo ya, ¿no? Incluso con intercambio de ideas, hemos ido proponiendo ya una suerte de ruta de lectura. Yo diría que el curso debe entenderse así, como una ruta de lectura. Y en esa ruta de lectura hemos ido, incluso recordando conceptos, que sin duda ustedes son gente entendida, ¿no? Entonces nos hemos visto obligados a revisar el concepto de género literario, que yo debo tomarlo en cuenta cuando hago mis estudios de literatura. Debo saber si la obra que estoy leyendo pertenece, para solamente centrarnos de la página 3 en adelante. Si yo tomo una obra literaria determinada, debo saber si esa obra pertenece al género de la lírica, o al género de la dramática, o al género de la épica. Saber eso también es importante, aunque esos conceptos, como ya hemos visto, son conceptos que han sufrido una transformación, han sufrido un cambio a lo largo de los siglos, de los milenios incluso, porque la literatura como arte y la literatura como actividad reflexiva son actividades sumamente antiguas y por tanto complejas. Si solamente pensamos en el ámbito de la literatura occidental, que es el que más conocemos, no quiere decir que no exista en otra literatura, pero si solo pensamos en la literatura occidental, diríamos que el primer autor conocido, el primer autor considerado es Homero.
autor de esas dos grandes epopeyas que son la Ilíada y la Odisea. Bueno, él cuando escribió, o si es que escribió, o cuando declamó la Ilíada y la Odisea, cuando habló de la guerra de Troya, cuando habló de Aquiles, de Patroclo, de Néstor y todos estos personajes, él no se planteó, él no se puso a pensar que estaba haciendo una epopeya, ni se puso a pensar que él estaba haciendo literatura dentro de la épica. Probablemente esos conceptos aún no existían, pero sí existía en Homero, y en la gente que lo leía o lo escuchaba, sí existía ese deseo del lado de Homero de crear algo, de narrar algo, de contar un suceso, y del lado del público, del lector, había el deseo de escuchar o de leer la historia de Aquiles, la cólera del pelí de Aquiles, como dice Homero, que determinó pues que la guerra de Troya se vuelva más compleja y que dé lugar a esa famosa pelea entre Aquiles y Héctor, ¿no? Escenas de gran violencia, escenas de gran despliegue de fuerzas. Bueno, todos esos conceptos están comprendidos dentro de la épica, como también, según hemos señalado, existe el género de la lírica o la función lírica. Ya hemos dicho que son conceptos equivalentes en la actualidad. Yo puedo hablar de los géneros, y de hecho la gente sigue hablando de géneros, y no siempre de manera apropiada, ¿no? Dice, por ejemplo, la última novela de Vargas Llosa pertenece al género de la épica. Estrictamente hablando, la novela no es un género, en todo caso es una especie, ¿no? Una especie, y así por el estilo. Pero en fin, tanto en el lenguaje académico como en el lenguaje más amplio de la cultura, podríamos decir que no siempre somos exactos en nuestros conceptos, en nuestras palabras, en todas nuestras expresiones. Por eso es que nos hemos permitido hacer este recuento de conceptos, y en la página 13 hemos hablado del género, de la función épica o épico-narrativa, porque hemos dicho que en los tiempos actuales, en los tiempos del siglo XX, siglo XXI también, ya no se habla tanto de la épica, aunque el concepto está ahí, ojo, no ha desaparecido el concepto de la épica, ¿no? El concepto de la literatura que habla de hechos que han ocurrido en la realidad, o que supuestamente han ocurrido, porque una obra literaria siempre transforma aquello que tiene como materia prima y elabora una realidad verbal diferente, ¿no? Entonces esa obra puede pertenecer al campo de la épica o de lo narrativo, una novela, un cuento. De la misma manera también en el caso de la lírica nos encontramos con poemas que hablan de los sentimientos, que hablan de las vivencias, de las emociones, de la melancolía, de la conciencia de la vida y de la muerte, y de diferentes aspectos. Creo que en esta clase, en este curso, la semana pasada leímos el jueves el poema de Vallejo, ¿no? Piedra negra sobre una piedra blanca. Ese poema, por ejemplo, pertenece de manera cabal al campo de la lírica, porque ahí Vallejo está hablando de la conciencia de la vida y de la muerte. Me moriré en París con aguacero, esa afirmación, ¿no?, de ese dolor que le causa saber que va a morir, y que no va a morir en cualquier lugar, sino que va a morir en París, ¿no? De la misma manera también veíamos el concepto de la dramática, ¿no?, es otro concepto importante, y recalamos en algunas ideas que creo que no hay que olvidarlas nunca, por favor, lo que dice Octavio Paz respecto de la poesía. Él rescata el concepto de la poesía, deja un poco de lado el concepto de literatura, que es un concepto más general, más indeterminado, y se va a la esencia del arte verbal, de ese arte del cual nosotros somos parte, no porque necesariamente seamos creadores, aunque podríamos serlo, sino sobre todo porque somos parte de ese mundo en condición de lectores, en condición de personas
para quienes, siguiendo Octavio Paz, la poesía es conocimiento. ¿Ah? Es conocimiento, salvación, poder, abandono. Yo creo que es así, ¿no? Y sigue Octavio Paz, dice, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro, ¿no? Revela este mundo y crea otro. Esa es la función de la poesía, que se expresa a través de estas diferentes funciones o diferentes géneros o diferentes especies a los cuales hemos hecho referencia, ¿no? Y recordábamos también que no hay que confundir poesía con poema. Son dos aspectos diferentes según Octavio Paz. Claro, en ciertas circunstancias coinciden, si es que hay coincidencia, se da esa plenitud, pero en otros casos ya no. El propio Octavio Paz dice, ¿no? Al preguntarle al poema por el ser de la poesía, no confundimos arbitrariamente poesía y poema. Ya Aristóteles decía, y sigo con Octavio Paz, ya Aristóteles decía que nada hay en común excepto la métrica entre Homero y Empédocles. Y por eso con justicia se llama poeta al primero y fisiólogo al segundo. Es decir, Homero y Empédocles utilizaban el verso, utilizaban el poema, ¿no? Pero esto no quiere decir que en ambos hubiera poesía, ¿no? Poesía estaba en la Ilíada, en la Odisea. En cambio, en lo que escribía Empédocles a través del verso, probablemente habría algún conocimiento acerca del mundo físico, ¿no? Es decir, que el verso puede ser empleado para fines poéticos, esa es su función principal. Pero el verso igualmente sabemos que puede ser utilizado por la política, puede ser utilizado por la publicidad, o incluso puede ser utilizado por las personas comunes y corrientes cuando toman un símil, ¿no? Una comparación y se la dedican a una chica, ¿no? Pero allí no se está realizando plenamente la esencia de la poesía. Por eso, como dice Octavio Paz, es a Homero a quien se llama poeta y es fisiólogo que se llama a Empédocles. Y así es, dice Octavio Paz, no todo poema, o para ser más exactos, no toda obra construida bajo las leyes del metro contiene poesía. Pero estas obras métricas son verdaderos poemas o artefactos artísticos, didácticos o retóricos. Un soneto no es un poema, sino una forma literaria. Ojo, esto es muy importante ahora que ustedes van a analizar poesía, ¿no? Como dice acá claramente, un soneto no es un poema, sino una forma literaria, excepto cuando ese mecanismo retórico, estrofas, metros y rimas, ha sido tocado por la poesía. Hay máquinas de rimar, pero no de poetizar. Por otra parte, hay poesía sin poemas. Ojo que esto también es muy importante. Por eso es que he puesto acá estos conceptos. Hay poesía sin poemas. Por ejemplo, un paisaje. En un paisaje puede haber poesía. ¿Cuándo, por ejemplo? En un crepúsculo. Yo me sitúo frente al mar y veo que el sol se va ocultando y veo ahí una combinación de colores, una combinación entre la claridad y la oscuridad que impacta mi vista y digo, qué poético este atardecer, ¿no? He encontrado que en la naturaleza también se hace presente la poesía, ¿no? De la misma manera también a veces uno se encuentra con personas que tienen algo de poéticas, ¿no? Es decir, como que en esas personas también está presente la poesía en tanto esencia, en tanto modo de ser. Sin duda, puede ser un hombre, puede ser una mujer. Lo dice en alguna oportunidad Ribeiro, ¿no? Por ejemplo, dice que hay personas que tienen esa capacidad de crear un momento adecuado, ¿no? Personas que saben
contar, que saben narrar, que saben declamar incluso sin ser poetas, pero al declamar y hacerlo bien, están dándole a esa declamación un carácter poético, ¿no? Están haciendo que el lector o el oyente, en este caso, encuentre un placer estético en esa lectura. Entonces, paisajes, personas y hechos suelen ser poéticos, son poesía sin ser poemas. Y esa concepción me parece una concepción abierta, me parece una concepción democrática, me parece una concepción inteligible, porque entonces la poesía no está solamente en la forma poética, sino puede estar en la forma poética, pero también puede estar en un paisaje, puede estar también en una persona, puede estar en un hecho que suele ser también poético, ¿no? Eso es importante. Por eso es que hemos considerado estas ideas de Octavio Paz, y por eso decimos estos apuntes que estamos revisando con conceptos que sin duda ustedes conocen, ¿no? Sin embargo, los estamos revisando porque queremos que cuando ustedes lean, cuando ustedes hagan sus ejercicios y sus trabajos referentes a objetos literarios que ya iremos definiendo, vamos a comenzar con Darío, y ahí entonces quizá tomemos a propósito un soneto para ver de qué manera ese soneto de Rubén Darío, no es solamente una forma literaria. El reto para ustedes va a ser demostrar al lector que no hay solamente ahí una forma literaria que es el soneto, sino que ahí Rubén Darío ha puesto poesía, ¿no? Porque puede haber un soneto que sea meramente una cáscara. La poesía no es una cáscara, es una esencia, es un espíritu, es una suerte de fuerza interior que insufla de poesía a una determinada forma poética, como también puede serlo. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos en las páginas que siguen. Precisamente el punto a partir del cual quería retomar esta lectura es este concepto de la esencia de la poesía. Principalmente cuando pienso en la esencia de la poesía, estoy pensando en la poesía lírica, aquella poesía que hemos definido ya como expresión de la vivencia, de la emoción, del amor, de la fantasía, de la melancolía, de la pena, de la alegría, es decir, todo aquello que es expresión de nuestra interioridad, de nuestra vida psíquica, de nuestra vida interior, ¿no? Entonces sobre ello han reflexionado algunos grandes pensadores, porque la literatura tiene esa característica, ¿no? De dar pie para que filósofos o expertos en estética puedan reflexionar acerca de la esencia de las cosas. Esa es una función propia de lo estético, de lo teórico en el campo de las ciencias o de las disciplinas que son parte de la literatura, que es un campo amplio y que tiene conexiones con la filosofía. Por ejemplo, ¿quién puede negar que, por ejemplo, Jorge Luis Borges, ¿no? Que la poesía de él es al mismo tiempo filosofía, una fusión que no se puede separar, ¿no? Entonces tomo aquí el concepto de Martin Heidegger, un famoso filósofo alemán que tiene un breviario en el Fondo de Cultura Económica, un libro clásico que se llama Arte y Poesía, ¿no? Entonces, para tratar de dilucidar la esencia de la poesía, la esencia del arte poético, este célebre filósofo alemán dice que existen en la realidad tres tipos de objetos, ¿no? En principio. Esta es la clasificación que él propone. En la realidad en la cual nos movemos existen tres tipos de objetos. ¿Cuáles son esos objetos? Son los objetos naturales. Los objetos naturales 1. Luego tenemos los objetos artificiales, o podríamos llamarle también artefactos, ¿no? Y en tercer lugar
están los objetos estéticos. Entre los primeros figuran los que han sido creados por la naturaleza. Por ejemplo, una piedra, por ejemplo, un árbol, un cerro. Esos son objetos naturales, los ha creado la naturaleza, ¿no? No los hemos hecho nosotros. Claro, luego los transformamos, luego lo podemos utilizar para un fin utilitario, pragmático o incluso estético, ¿no? Pero en principio nosotros no hemos creado la piedra, no hemos creado el árbol, ¿no? No hemos creado el río. Son realidades anteriores a nuestra existencia y gracias a las cuales podemos realizar nuestra vida cotidiana. Los segundos, es decir, los artificiales o artefactos, han sido construidos por la mano y el ingenio del ser humano. Por ejemplo, un lapicero, ustedes usan lapiceros. Una cuchara es algo que ha sido inventado por el ser humano para poder digerir sus alimentos, o un plato, o una silla, o una computadora. Son objetos artificiales, son artefactos, son tecnología construida para desarrollar diferentes actividades, como ahora que nos hemos visto obligados ante el fenómeno de la pandemia, que es un fenómeno natural. Podríamos decir la pandemia es un objeto natural. Ante esa situación nos hemos visto en la necesidad de contar con los objetos, con los artefactos que es la tecnología, y gracias a ella podemos comunicarnos, y esta tecnología se pone al servicio de esa necesidad de conocimiento, de ese propósito de conocimiento que establecemos los profesores con los estudiantes, ¿no? Cada uno de ellos, es decir, cada uno de estos artefactos creados por nosotros, ayuda a satisfacer una necesidad humana, tiene un fin práctico, directo. ¿Para qué he construido una silla? ¿O para qué comprar la silla? Para poderme sentar. Porque ahora, por ejemplo, para poder dictar la clase, estoy utilizando una silla. No podría dictar parado, ¿no? De la misma manera, he tenido que comprar una tecnología, ponerla a disposición de la universidad, ¿no? Que no nos ha dado nada, dicho sea de paso, solamente nos ha dado la obligación de dar clases, pero no nos ha dotado de los instrumentos, de los objetos con los cuales nosotros podamos hacer clases. De manera que ahí hay que señalar, subrayar la responsabilidad que hemos tenido los profesores de poner la tecnología, estos artefactos, al servicio de un fin supremo, que es el fin del conocimiento, ¿no? Muy bien, siempre hay que hacer un poco de crítica, mis queridos señores, no hay que callarse ni hay que estar con la faz silenciosa. Bien, y en cuanto a los literarios o estéticos, estos comparten de los dos primeros tipos de objetos. Están allí como los naturales, ocupan un espacio, tienen una forma, pero no cumplen una función precisa. Es decir, igual que los objetos naturales, igual que la piedra, igual que el río, igual que el árbol, igual que el cerro, igual que un pedazo de madera, ahí están los objetos estéticos, ¿no? Ahí está el poema, ahí está el cuento, está en mi biblioteca, está dentro de mi cartapacio, qué sé yo, o está acá en la mesa, que tengo a la mano, este libro, por ejemplo. Aquí están algunos poemas, seguramente algunos de ellos leeremos en algún momento, ¿no? Pero están allí. Ahora, la pregunta es, ¿qué función cumplen los objetos estéticos? No lo sabemos bien, ¿no? Cumplen una función de conocimiento, quizá, una función estética. No es precisa la función que cumplan, pero cumplen una función, si no, no existirían. Lo que ocurre es que la función estética es una función compleja, es una función altamente especializada, y a veces no somos plenamente conscientes de lo importante que es en nuestra vida la poesía, de lo importante que es que no solamente nos alimentemos materialmente con los alimentos, sino que también nos alimentemos espiritualmente con la poesía, ¿no? Estos objetos estéticos han sido creados por la inteligencia del ser humano y con ayuda de la mano o de una máquina. Respecto a los objetos literarios,
cabe agregar que como están hechos con el auxilio del lenguaje verbal o escrito, pueden incluir dentro del mundo literario objetos naturales y artificiales. Es decir, yo puedo, por ejemplo, hacerle un poema al árbol, puedo hacerle un poema a la piedra o al río, como hizo Javier Heró, ¿no? Cuyo libro se llama precisamente El río. ¿Y de qué habla allí? Habla efectivamente del río, pero el río como una metáfora del ser humano, porque, y ya eso lo había dicho también Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Qué bella imagen, ¿no? Mediante la fusión estética nos estaba dando a entender que nuestra vida efectivamente discurre a través del tiempo y el espacio, y de pronto en cierto momento llega a un espacio más grande que es el mar, donde termina nuestra vida y nosotros pasamos a formar parte de ese mar que es el morir, como bien decía Manrique, ¿no? Entonces, nosotros pues podemos incluir cualquier elemento. Miren en la página 4 de este material con el cual estamos trabajando, decimos que en un poema de Arturo Corcuera, un ave, que es un objeto de la naturaleza, en todo caso ya no es un objeto, sino es un animal de la naturaleza, un ave posee una imagen y una conciencia de sí mismo. Apreciemos, es decir, aquí Corcuera le está dando al cuervo, no solo está reconociendo su condición de animal, sino que además de eso, está reconociendo la conciencia que el cuervo tiene, o la conciencia que el ser humano le ha asignado al cuervo, ¿no? Para que el cuervo pueda hacerse una autocrítica del cuervo. Observe este pequeño poema, y por favor voy a pedir que alguien lo lea, porque creo que aquí, en este poema, ahí está la poesía, ¿no? Ahí está la poesía. Ahí está aquí está el objeto es este pequeño poema de nada más que 3 versos, más el título. ¿Quién ha creado este poema? Este poema que ahora vamos a leer e interpretar. El creador, el enunciador, como diríamos, el yo poético, ha sido Arturo Corcuera. ¿De qué está hablando Arturo Corcuera? No está hablando propiamente de objetos, sino está hablando de seres, porque también la literatura puede hablar no solo de objetos, sino de seres. Si no, piensen en las fábulas. Las fábulas están llenas de animales, de seres a los cuales dotamos de una naturaleza, de una conciencia, de un lenguaje. Recuerden a Edgardo Rivera Martínez, cuando en un cuento cuyo título no recuerdo, de pronto en ese relato aparece un unicornio. Bueno, el unicornio no existe en la realidad. ¿Y dónde lo ubica? Nada menos que un poblado andino. Y resulta que él llega a ver el unicornio. ¿Qué pasó allí? Es la función de la literatura. Crear otro mundo, como decía Octavio Paz, ¿no? Entonces, de paso que pasamos lista, porque no la habíamos pasado todavía, voy a pedirle a alguno de ustedes que lea este breve poema, brevísimo poema, Autocrítica del Cuervo, y haga un breve comentario, porque la literatura solamente funciona gracias a la presencia, a la copresencia del texto que ha sido creado por alguien que ya no está presente en este mundo, que es Arturo Corcuera, pero Arturo Corcuera ha dejado allí, plasmado en este pequeño texto de solamente 3 líneas, ha dejado un texto poético que alguno de ustedes va a leer y nos va a ilustrar de qué manera está presente la poesía en este breve poema. Vamos a pasar lista entonces correspondiente a hoy, 27 de octubre del 2020. Calagua Roxana. Calagua Roxana no está presente. Mitac Mabel. Presente, profesor. Gracias, gracias.